Bienvenidos a la segunda parte de la historia de China. Período de estados combatientes, 475-221 a.C. El período de estados combatientes, que se extendió desde el 475 hasta el 221 a.C., fue un período de intensos conflictos y luchas por el poder en la antigua China. Durante este tiempo, diversos estados combatieron entre sí en una competencia por el control y la supremacía. Este período culminó con la unificación de China bajo la dinastía Qin. Aquí tienes un resumen de los principales acontecimientos y características del período de estados combatientes. Características principales. Descentralización política. Después del declive de la dinastía Zhou, el poder central se debilitó significativamente, dando lugar a una era de descentralización política. Guerras de primavera y otoño, 770-476 a.C. Los estados feudales lucharon en conflictos constantes durante este período, conocido como las guerras de primavera y otoño. Los enfrentamientos territoriales y las rivalidades llevaron a una fragmentación y desintegración del poder central. Filosofías y pensamiento. Surgieron diversas filosofías en respuesta a la inestabilidad, como el confucianismo, taoísmo, legalismo y otros sistemas de pensamiento que buscaban soluciones para restaurar el orden y la estabilidad. Época de innovación militar. Se produjo una intensificación en la innovación militar con el desarrollo de tácticas y estrategias avanzadas. El uso de la caballería, la infantería y las armas militares mejoradas se volvió más prominente. Ascenso de los estrategas militares. Surgieron figuras destacadas, como Sun Tzu, autor de El arte de la guerra, un tratado militar clásico que influyó en las estrategias militares de la época. Inestabilidad política. La competencia constante por el poder llevó a la inestabilidad política y social en la mayoría de los estados, con guerras y cambios frecuentes de liderazgo. Período de los reinos combatientes, 475-221 a.C. Conflicto intensificado. La etapa final del período de estados combatientes se conoce como el período de los reinos combatientes, una fase de conflictos aún más intensificados. Ascenso de Qin. El estado de Qin, bajo el liderazgo de Qin Shi Huang, emergió como un poder dominante en medio del caos. Campañas de unificación. Qin Shi Huang llevó a cabo una serie de campañas militares conocidas como las campañas de unificación, derrotando a los otros estados y consolidando su dominio. Unificación de China, 221 a.C. En el 221 a.C., Qin Shi Huang logró unificar todos los estados bajo su control, estableciendo la dinastía Qin y poniendo fin al período de estados combatientes. Significado histórico. Unificación de China. La unificación de China bajo la dinastía Qin marcó el final de un largo período de conflictos y la creación de un imperio unificado. Transición a la dinastía Qin. Aunque el gobierno autoritario de Qin Shi Huang fue breve, sentó las bases para las dinastías que le sucedieron y dejó un impacto duradero en la historia china. Desarrollo filosófico. El período de estados combatientes fue una época crucial para el desarrollo de diversas filosofías, muchas de las cuales influyeron profundamente en la cultura y la gobernabilidad de China. La unificación bajo la dinastía Qin, que tuvo lugar entre el 221 y el 206 a.C., fue un periodo significativo en la historia china que marcó la consolidación de múltiples estados feudales en un solo imperio unificado. A continuación, se presenta un resumen de este periodo clave. Contexto. Descentralización y conflictos. Después del declive de la dinastía Zhou, China experimentó un período de descentralización política con múltiples estados en conflicto entre sí. Filosofías y guerra. Durante este tiempo, diversas filosofías como el confucianismo, taoísmo y legalismo surgieron en respuesta a la inestabilidad. Las guerras constantes llevaron a un estado de caos conocido como el período de estados combatientes. Ascenso de Qin Shi Huang. Qin Shi Huang, Jing Zheng, quien se convirtió en Qin Shi Huang, ascendió al trono del estado de Qin y buscó unificar China bajo su dominio. Campañas militares. Qin Shi Huang lideró una serie de campañas militares conocidas como las campañas de unificación, conquistando gradualmente los estados vecinos. Control centralizado. Qin Shi Huang implementó políticas centralizadoras, estableciendo un gobierno fuerte y unificado para controlar todos los aspectos de la vida en el imperio. Reformas y contribuciones. Estandarización. Qin Shi Huang promovió la estandarización de la escritura, la moneda, las medidas y la infraestructura para facilitar la administración del imperio.
Gran Muralla China ordenó la construcción de las primeras secciones de la Gran Muralla China para defender las fronteras norteñas contra invasiones. Ejército de terracota. Qin Shi Huang fue enterrado con el famoso Ejército de terracota. Una colección de estatuas de guerreros y caballos destinados a proteger su tumba en el más allá. Quema de libros y entierro de intelectuales. En un intento de consolidar el pensamiento y controlar la información, Qin Shi Huang ordenó la quema de libros y el entierro de muchos intelectuales. Legado y desafíos. Muerte de Qin Shi Huang. Qin Shi Huang murió en el 210 a.C. en busca de la inmortalidad, dejando a su hijo como su sucesor. Colapso de la dinastía Qin. Después de su muerte, la dinastía Qin enfrentó rebeliones y disturbios. Liu Bang, un líder rebelde, finalmente derrocó a la dinastía Qin y estableció la dinastía Han en el 206 a.C. Significado histórico. Primera unificación de China. La unificación bajo la dinastía Qin marcó la primera vez que China fue gobernada como un imperio unificado, sentando las bases para las dinastías imperiales posteriores. Contribuciones duraderas. Aunque breve, la dinastía Qin dejó contribuciones duraderas en términos de estandarización y las primeras fases de la Gran Muralla China. Legado ambivalente. El gobierno autoritario y las medidas draconianas de Qin Shi Huang dejaron un legado ambivalente, con aspectos tanto admirados como criticados en la historia china. Dinastías imperiales, 206 a.C. 1911, An, 206 a.C. 220 después de Cristo. La dinastía Han, que gobernó China desde el 206 a.C. hasta el 220 después de Cristo, es uno de los periodos más destacados de la historia china, conocido por su estabilidad, expansión territorial, desarrollos culturales y avances tecnológicos. A continuación, se presenta un resumen de la dinastía Han. Fundación y períodos. Establecimiento por Liu Bang. La dinastía Han fue fundada por Liu Bang, un líder rebelde que derrocó a la dinastía Qin y estableció la dinastía Han en el 206 a.C. Período de Han Occidental, 206 a.C. 9 después de Cristo, Liu Bang se convirtió en el primer emperador, An Gaozu, y estableció la capital en Chang'an. Su sucesor, An Budi, expandió significativamente el territorio y consolidó el poder central. Período Qin, 923 después de Cristo, Wang Mang usurpo con acento agudo el trono, estableciendo brevemente la dinastía Qin, pero sus reformas radicales llevaron a la insatisfacción popular y a su caída en el 23 después de Cristo. Período de Han Oriental, 25-220 después de Cristo. Después de la breve dinastía Qin, la dinastía Han fue restaurada y continuó hasta el 220 después de Cristo. Logros y características. Gobierno centralizado. La dinastía Han mantuvo un gobierno centralizado, pero con un énfasis en la descentralización administrativa para prevenir abusos de poder. Expansión territorial. Bajo el reinado de An Budi, el imperio se expandió hacia el oeste, llegando a las regiones de Asia Central. La ruta de la seda se desarrolló, facilitando el comercio y el intercambio cultural. Confucianismo como filosofía oficial. El confucianismo se convirtió en la filosofía oficial del Estado, influyendo en la administración y la educación. Avances tecnológicos. Se realizaron avances notables en la metalurgia, especialmente en la fabricación de papel, bronce y la producción de la seda. Reformas agrícolas. Se implementaron reformas agrícolas para mejorar la producción de alimentos y el sistema tributario. Gobierno de funcionarios meritorios. La dinastía Han introdujo el sistema de selección de funcionarios basado en el mérito a través de exámenes, conocido como el sistema de exámenes imperiales. Declive y final. A medida que pasaba el tiempo, la dinastía Han experimentó problemas internos, como la corrupción y la lucha por el poder. En el 220 después de Cristo, la dinastía se dividió en Han Occidental y Han Oriental, marcando su final. Importancia histórica. Época dorada. La dinastía Han es considerada como una de las épocas doradas de la historia china, conocida por sus logros culturales y estabilidad política. Legado cultural. Su influencia en la cultura, gobierno y sociedad chinas perduró a lo largo de los siglos. La dinastía se considera un modelo a seguir en términos de administración y gobierno. Desarrollos a largo plazo. Muchos aspectos de la dinastía Han influyeron en las dinastías posteriores, estableciendo patrones y tradiciones en la historia china. Tres reinos, 220 a 280, la era de los tres reinos en China, que abarcó desde el 220 hasta el 280 después de Cristo, fue un periodo de tumulto y conflictos militares después de la caída de la dinastía Han.
Durante este tiempo, China se dividió en 3 estados rivales, Wei, Shu y Wu, que lucharon por el control y la supremacía. Aquí hay un resumen de la dinastía de los 3 reinos, antecedentes y división. Fin de la dinastía Han. La dinastía Han colapsó en el 220 después de Cristo debido a luchas internas, corrupción y desafíos externos, lo que llevó a la creación de 3 estados rivales. Estados rivales: Reino de Wei, gobernado por la familia Cao en el norte. Reino de Shu Han, gobernado por la familia Liu en el suroeste. Reino de Wu, gobernado por la familia Song en el sureste. Principales figuras y eventos: Cao Cao, Wei. Cao Cao emergió como una figura dominante, siendo el líder de Wei. Conocido por sus habilidades militares, trató de unificar China bajo su control, pero murió antes de lograrlo. Liu Bei, Shu Han. Liu Bei lideró el estado de Shu Han y buscó restaurar la dinastía Han. Formó una alianza con Song Quan de Wu, pero no lograron mantener una cooperación a largo plazo. Song Quan, Wu. Song Quan gobernó el estado de Wu y mantuvo una presencia sólida en el sur. Su alianza con Liu Bei se desmoronó después de la batalla de la Red Cliffs. Batalla de la Red Cliffs, 208 después de Cristo, una de las batallas más famosas y significativas del período, donde las fuerzas combinadas de Liu Bei y Song Quan derrotaron a Cao Cao en el río Yangtze. Muerte de Liu Bei y Zhuge Liang, 234 después de Cristo. Liu Bei murió, y su talentoso estratega, Zhuge Liang, asumió un papel crucial en Shu'an. Zhuge Liang lideró expediciones militares al norte, pero no logró unificar China. Muerte de Cao Cao y continuación del conflicto. Cao Cao murió en 220 después de Cristo, pero las luchas continuaron entre sus sucesores y los otros 2 reinos. Declive y unificación. Reformas de Sima Yan. Sima Yan, de la familia Sima, se declaró emperador y fundó la dinastía Jin en el 265 después de Cristo. Comenzó a consolidar el poder y eliminar a los otros estados. Caída de Shu y Wu. Shu Han cayó en el 263 después de Cristo después de la conquista por parte de Wei. Wu resistió más tiempo, pero finalmente fue conquistado por Jin en el 280 después de Cristo, marcando el final de la era de los 3 reinos. Significado histórico, literatura y cultura. La era de los 3 reinos es inmortalizada en la novela histórica clásica china, Romance de los 3 reinos, que ha tenido una gran influencia en la cultura china. Transición a la dinastía Jin. La unificación bajo la dinastía Jin marcó el final de un periodo turbulento y el inicio de una nueva fase en la historia china. Sui, 581 a 618, y Tang, 618 a 907. Dinastía Sui, 581 a 618, unificación de China. La dinastía Sui fue fundada por Yang Jian, conocido como el emperador Wen, quien unificó China después de siglos de división durante el período de las dinastías del norte y del sur. Logros de Yang Jian. El emperador Wen implementó reformas legales y gubernamentales para unificar el sistema administrativo. Inició la construcción del Gran Canal, una importante vía de transporte y comercio que conectaba el río Amarillo y el río Yangtze. Construcción de la Gran Muralla. Aunque no tan extensiva como en otras dinastías, la dinastía Sui contribuyó a la construcción y restauración de la Gran Muralla china. Declive y fin. La construcción de proyectos monumentales y las campañas militares agotadoras llevaron a la insatisfacción y al declive. La dinastía terminó con el asesinato de Yang Wang, el último emperador Sui, marcando el inicio de la dinastía Tang. Dinastía Tang, 618 a 907, época dorada. La dinastía Tang es considerada una de las épocas doradas de la historia china, conocida por su estabilidad política, prosperidad económica y florecimiento cultural. Fundación por Li Yuan. Li Yuan, conocido como el emperador Gaozu, fundó la dinastía Tang después de derrocar a la dinastía Sui. Estableció un gobierno eficiente y equitativo. Reforma del sistema de exámenes. La dinastía Tang fortaleció el sistema de exámenes imperiales, dando a los eruditos una vía de ascenso basada en el mérito y el conocimiento. Época de la regla de Wu Zetian. Wu Zetian se convirtió en la única emperatriz reinante en la historia de China. Durante su gobierno, se promovieron las artes y la cultura, y se realizaron reformas administrativas. Expansión territorial. Bajo el emperador Taizong, la dinastía Tang experimentó una expansión territorial significativa, llegando a su apogeo. Crecimiento económico y cultural. La ruta de la seda floreció, facilitando el comercio y la difusión cultural.
Se promovieron las artes, la poesía y la impresión de libros. Declive y periodo de desórdenes. A finales del siglo VIII, la dinastía experimentó desafíos, como revueltas y conflictos militares con los tibetanos y los uigures. El gobierno central se debilitó, marcando el comienzo del período de los 5 dinastías y los 10 reinos. Fin de la dinastía Tang. La dinastía Tang llegó a su fin con la rebelión de An Lushan y la posterior fragmentación del imperio. Significado histórico, cultura y avances tecnológicos. La dinastía Tang es conocida por su esplendor cultural, con contribuciones significativas a la poesía, la pintura y la cerámica. Avances tecnológicos, como la invención de la imprenta, también marcaron la época. Herencia duradera. La influencia de la dinastía Tang perduró en la historia china, sirviendo de modelo para dinastías posteriores. Su legado cultural sigue siendo una parte integral de la identidad china.